Bien, hermanos, hace ya algún tiempo iniciamos el estudio, un acercamiento a la teología sistemática. Y una de las cosas que dije en la sesión anterior, en la primera, en la introducción, fue que es importante la palabrita acercamiento porque la teología como tal es tan profunda como la Biblia misma. Por lo tanto, es un acercamiento que vamos a tener a esta materia. La anterior fue la introducción y ahora vamos a entrar a lo que es la bibliología, pero también aclarar que vamos a hacer un pequeño repaso. Me interesa repasar para que la mente, para que estemos un poquitito más con la memoria fresca respecto de la enseñanza anterior. Así que permítanme por favor hacer un resumen. Y el resumen solo lo voy a concentrar en estas dos palabras, en teología en primer lugar y teología sistemática, por si alguno no quedó muy claro en la definición de estos conceptos. Bueno, lo primero que puedo decir es que la palabra teología como tal, recordemos eso, se compone de dos, teología o de logos, teo Dios, ¿verdad? Y logía, estudio, tratado o discurso también podríamos decir. Por lo tanto, la palabra teología en su etimología es el estudio, el tratado, el razonamiento acerca de Dios. Esa es una definición simple. Sin embargo, quiero que, en primer lugar, con respecto a la palabra teología, veamos definiciones más amplias que escritores, que pastores, que teólogos han establecido al respecto. Por ejemplo, Strong dice la teología es la ciencia de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. ¿Por qué destaqué ahí teología y ciencia? Porque este hombre plantea la teología como el conocimiento de Dios, porque ciencia es conocimiento. Y agrega algo interesante que es la relación que hay entre Dios y el universo, obviamente con el hombre. Por lo tanto, ahí tenemos una amplitud un poco más grande respecto de lo que es la teología solamente. Robert Raymond dice, la teología en su sentido más amplio aborda el discurso intelectual o racional acerca de Dios o las cosas divinas. ¿Qué palabras se destacan ahí? ¿Discurso intelectual o racional? Porque no olvidemos, hermanos, que la teología informa nuestra mente, informa nuestro intelecto. La teología no se divorcia del razonamiento. Los creyentes pensamos, hermanos, por si acaso. ¿Recuerdan ustedes que en una época antiguamente, cómo se les llamaba a los evangélicos? En general, ¿o cómo se les trataba? De ignorantes, así tal cual. Pero nosotros no podemos sostener esa definición, hermanos, no porque se trate de nosotros, sino porque los que estudiamos la Biblia, los que estudiamos la teología, sabemos que la teología informa, capacita, prepara nuestra mente, nuestro intelecto, el razonamiento, Dios nos lo dio. Pero tenemos que ponerlo a su disposición para que Él lo haga comprender, para que Él permita que podamos comprender todo acerca de Dios, o todo, digámoslo así, en el sentido no exacto, no exhaustivo, porque vamos a ver después que Dios puede ser conocido, pero no podemos conocerlo plenamente. Entonces ahí tenemos otra definición de Robert Raymond que aborda aquí o trata que la teología involucra también el discurso intelectual o racional acerca de Dios o las cosas divinas. Una de las cosas que le dije también en la clase anterior es que cuando el creyente, hermanos, comienza a interiorizarse en este libro, comienza a estudiar la palabra de Dios, ¿qué pasa con esto? Se amplía.
tenemos una cosmovisión diferente, tenemos la capacidad de razonar de una manera sabia, prudente, más que cualquier otro incrédulo, aunque sea un intelectual, porque tenemos la mente de Cristo. Con respecto a la teología, estamos en esa palabrita todavía como repaso. Este hombre dice la teología es la reflexión intelectual de la fe de la comunidad de creyentes. Todo esto lo extraje de Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico de Roland McCune. Entonces, miren hermanos, con respecto a la teología solamente, ¿qué destaco aquí? ¿Ciencia? ¿Destaco discurso intelectual o racional? Reflexión intelectual. ¿Se dan cuenta cómo todos coinciden con este tema del aprender a pensar, el intelecto, el razonamiento? Es por esa razón, porque la palabra de Dios nos ayuda, nos capacita para pensar adecuadamente. Y eso también lo dijimos, lo vamos a ver después, tiene que encender el corazón de pasión, de amor, de entrega, de servicio por el Señor, de deleite por el Señor. No es solamente informar el intelecto, sino que esto tiene que mover la voluntad también. Bueno, ahora con respecto a la teología sistemática. La teología sistemática busca exhibir el orden lógico y la conexión de las verdades de la revelación. Aquí ya, como agregamos la palabra sistemática, estamos abordando, hermanos, que lo sistemático tiene que ver con organización, tiene que ver con el orden lógico. Por eso se destaca ahí en azul la palabra orden lógico y la conexión. ¿De qué? De las verdades de la revelación. Es decir, la teología sistemática, no olvidemos, involucra todo lo que la palabra de Dios dice respecto de una temática, respecto de un tema, respecto de un tópico. John Murray dice, la tarea de la teología sistemática es exponer de manera ordenada y coherente la verdad acerca de Dios y sus relaciones con los hombres. Y por último, este hombre dice, la teología sistemática trata de exponer, ya no de manera cronológica de cómo fue revelada, sino en un orden de relaciones lógicas, la gran suma de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo interesante de la teología sistemática respecto de estos hombres? ¿O qué podemos destacar? Orden lógico, conexión, exponer de manera ordenada y coherente. Y el último, de exponer orden de relaciones lógicas. Por lo tanto, la teología sistemática consiste en eso, en el ordenamiento, en la organización coherente, consistente de las verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora en bibliología vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice acerca de ella misma. Cuando después entremos a teología propia, la doctrina de Dios, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Entonces lo vamos a sistematizar, lo vamos a ordenar de manera coherente para que todos podamos entender lo que la Biblia dice respecto de Dios, respecto de Cristo. ¿Qué hizo Cristo y su obra redentora en cristología? Vamos a exponer de manera ordenada, sistemática, organizada, lo que la Biblia dice respecto de Cristo y su obra. ¿Me explico, hermano? ¿Verdad? Entonces, eso es más o menos los conceptos de teología y teología sistemática. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que les mencioné en la clase anterior respecto a lo que se dice de que cuando la teología solo llena la mente? Todos los hermanos tienen así una cabeza llena de conocimiento. Pero una de las cosas que vimos fue, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, hermanos? ¿Llenarnos la cabeza de conceptos, de verdades bíblicas solamente? O como decía un pastor, que esas verdades
que llegan a entenderse con la mente, bajen al corazón, lo enciendan, lo apasionen, lo motiven, lo incentiven para amar más a Dios. Por ejemplo, cuando veamos eclesiología y veamos el aspecto del evangelismo dentro de la teología, yo podría esperar que cuando abordemos el evangelismo en eclesiología, el 100% de los hermanos ahora los tengamos a fin de mes en una plaza o en un parque. ¿Me explico por qué? Porque de lo contrario, ustedes solo se quedarían con la información en su mente. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Que después que veamos el evangelismo, todos seamos encendidos por pasión por las almas perdidas? En eso consiste la teología sistemática. Y con respecto a esto, miren lo que dice R.C. Sproul. La Biblia declara que como el hombre piensa en su corazón, así será el hombre. Esta declaración puede resultar extraña. Es casi como el escritor bíblico, como si el escritor bíblico cometiera una equivocación. Parece estar confundiendo la mente con el corazón. Lo usual es que asociemos los pensamientos con la mente y los sentimientos con el corazón. Por lo tanto, ¿qué puede querer significar cuando dice que un hombre piensa en su corazón? La frase pensar en el corazón se refiere a una reflexión meditada. Y lo subrayé, aparece en azul allí. Muchas ideas son barajadas fugazmente por nuestra mente sin penetrar nunca en nuestros corazones. Aquellas ideas que nos atrapen en nuestro fuero más íntimo, sin embargo, serán las ideas que darán forma a nuestras vidas. Somos lo que pensamos. Es decir, ¿qué impacto tiene la palabra de Dios en cualquier aspecto? Tomemos la misma idea del evangelismo. ¿Qué impacto tiene en ti el hecho, por ejemplo, que Dios te haya perdonado a ti? ¿Qué impacto tiene en ti? ¿O solo se queda aquí como una teoría? Sí, pastor, el Señor murió por mí y todo se queda en la mente. ¿Qué está diciendo R.C. Sproul aquí? Que si esa idea, si esa verdad de que Cristo a mí me perdonó y que si yo he creído en Él, si Él me ha perdonado, si Él me ha lavado con su sangre, Él me dice a Adiel, entonces haz lo mismo con otros. Entonces, ¿hasta dónde llega mi compromiso con esa idea? ¿Hasta dónde penetra esa verdad en mi corazón que me enciende para irla a predicar a otros? ¿Me comprenden, hermanos, lo que quiero decir? ¿O simplemente queda el Señor me salvó a mí, pastor, y está bien? Esa es la teoría, esa es la verdad. Sí, pero Dios, ¿qué quiere que hagas con esa verdad? Que te mueva para que tú ahora le prediques a otros. Y así en diferentes aspectos, verdades que el Señor nos va enseñando. Mañana van a estudiar Isaías 53. Mañana van a estudiar más versículos de ese glorioso capítulo. ¿Qué impacto va a tener en ustedes lo de mañana? Ustedes saben que hay mucha gente que llora los días domingos. Hay gente que se acerca a nosotros, los que predicamos, emocionados del mensaje. A Dios, les digo con toda sinceridad, no le interesa eso. Dios lo que le interesa es que esas verdades transformen tu vida y comiences a conducirte conforme a esa verdad que te hace emocionarte, que te hace llorar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si el corazón es invadido por esa verdad, impactado por esa verdad, entonces eso debiera traducirse en tu conducta. Por tanto, así como piensas en tu corazón, será tu conducta exterior. Porque la palabra de Dios te ha encendido en tu corazón y no solo se ha quedado en una teoría en tu mente.
Eso es lo que debe provocar siempre la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es vida, hermanos, es vida. Muy bien. Se supone entonces que si estamos estudiando la Biblia de manera seria, dedicada, comprometida, debiera trascender a nuestro corazón. A mí me encantaría escuchar de un matrimonio que llegó a nuestra iglesia, a lo mejor quebrantados, con serios problemas, pero ya han pasado 5 años, 10 años, 12 años, y que se acerquen y digan: pastor, mi matrimonio es mejor desde que comenzamos a estudiar la Biblia. Pastor, desde que empezamos a estudiar teología sistemática o Romanos, o desde que se empezó a enseñar Isaías 53, o Primera de Pedro, o cualquier libro, pastor, mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada, el impacto de la palabra de Dios no solo se ha quedado aquí, sino que ha encendido mi corazón. Soy otra persona. Eso es el cristianismo verdadero. Aquellas verdades que te mueven, hermano, que te motivan, que te incentivan a cambiar. Muy bien, solo repaso. Entramos entonces a lo de hoy, bibliología. ¿Qué significa bibliología? La doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios, o podríamos decir la doctrina de la Biblia. Por lo tanto, vamos a ver todos aquellos aspectos posibles respecto de la Biblia como tal. Una aclaración, hermanos. Cada vez que ustedes lean en la Biblia o escuchen la palabra doctrina significa enseñanza. La palabra doctrina también significa instrucción. Por lo tanto, cuando hablamos de doctrina o sana doctrina, estamos hablando de sana enseñanza, de sana instrucción. En este sentido, entonces, tendríamos que hablar de la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios. En eso va a consistir esta materia, que es la primera materia como tal, el contenido como tal de la teología sistemática. Cuando leí esto, dije yo, esto lo voy a leer, lo voy a compartir con mis hermanos. El doctor Payson, refiriéndose a la Biblia, ha dicho lo siguiente: destruye este volumen, tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejarás sumidos en una profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y sus progenitores, a nuestro destino futuro, regalándonos al plano de la fantasía, de la duda y la conjetura. Destruye este volumen y nos privarás de la religión cristiana con todos sus consuelos vivificantes, esperanzas y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada sino elegir, paréntesis, miserable alternativa, entre las lóbregas tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo. Destruye este volumen y despoblarás el cielo. Cerrarás para siempre sus puertas a la desdichada posteridad de Adán. Restituirás al rey los terrores de su fatal aguijón. Sepultarás la esperanza en la misma tumba que recibe nuestro cuerpo. Consignarás a todos los que han muerto antes que nosotros al sueño eterno o calamidad infinita, y nos dejarás sin esperar nada nuestra muerte, sino suerte similar a la de ellos. En una palabra, destruye este volumen y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral, y degradarás al hombre
a un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecen. Teología bíblica y sistemática, Mayer Perlam. Este es el concepto que Payson tenía de la Biblia. O sea, destruyan esto y no nos queda nada. No tenemos nada. Porque todo lo que Dios quería que el hombre supiera, lo reveló aquí. Por tanto, todas las esperanzas, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha revelado, todo lo que Dios ha inspirado, si esto lo cerramos, no tenemos nada. Pero Dios hizo esto. Entonces nos entregó todo para que pudiéramos nosotros conocer este maravilloso libro. ¿Cuántos concuerdan con eso? No hay libro en la tierra como la Biblia. Ella es única. Ella es única. El Dios omnipotente, infinito, majestuoso, sublime, se ha expresado parcialmente en este libro. ¿Por qué digo parcialmente? Porque la mente de Dios no se puede limitar a 66 libros. La mente de Dios es infinita. Pero todo lo que Dios ha revelado es suficiente para suplir sin límites cada uno de los ámbitos de la vida del creyente. Entonces, esa es una afirmación, hermanos, total, absoluta. No hay libro, porque este es un libro divino, humano. Todos los demás escritores, William Shakespeare, Neruda, Gabriela Mistral y todos los que tú conoces, todos son libros humanos. Por más linda poesía que tengan, por más lindos versos que tengan, su origen es humano, ilimitado solo al pensamiento humano. La Biblia es única porque su autor es sobrenatural, es divino. La Confesión Bautista de 1689 dice esto de la Biblia: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Eso es interesante, pudimos haberlo destacado. Única. No es la Biblia más otra cosa. No es la Biblia y otro libro más. Es la Biblia. Segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿A qué se refiere con esa última expresión? Sueños, visiones, éxtasis, ángeles hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el canon bíblico completo, cerrado. En la próxima sesión, cuando tengamos
la explicación de revelación, inspiración, interpretación, iluminación, canonicidad, infalibilidad, inerrancia. Ahí vamos a explicar todo esto para que quede muy, muy claro. Pero hay que ir poniendo bases antes. Muy bien, por ejemplo, los que han visto nuestra página, nuestra declaración de fe, en la sección ¿qué creemos?, dice esto. Creemos, está sintetizado obviamente, creemos que las Sagradas Escrituras, que consiste del Antiguo y del Nuevo Testamento, son la palabra de Dios verbalmente inspiradas, la autoridad final para la fe y la vida, inerrante en su idioma original, infalible e inspirada por Dios. ¿Por qué razón entonces creemos y enseñamos esto? ¿Por qué razón estamos de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, el doctor Payson al principio o esta confesión bautista que acabo de leer? Por todo lo que vamos a comenzar a estudiar a continuación. Comencemos con lo más básico. Una persona me escribió de 70 años. Me dijo, pastor, tengo 70 años, pero estoy emocionada para seguir con los estudios de teología sistemática. Así que yo le decía que bueno, vamos a tratar de hacer lo más entendible posible y claro posible, pensando que no saben nada, para ir poniendo las bases o el ABC de todo lo que vamos a exponer. Muy bien, comencemos con lo básico. ¿Qué sería lo básico entonces? Bueno, partir por qué es Biblia, ¿no? Porque si es la doctrina de la Biblia, entonces vamos a entender lo que significa la palabra Biblia. Y como ustedes ven ahí, la palabra Biblia es una palabra plural en el griego. Significa libros. ¿Y por qué libros? Porque si bien es cierto, es un libro, pero 66. Lo vamos a ver después. Y la palabra singular en el griego es biblión, que es la palabra singular. El nombre viene de biblos, que indica la planta de papiro que crecía, hermanos, en los humedales o allí en el famoso río Nilo en Egipto. Era una planta, ya se las voy a mostrar. El material para escribir se hacía con el tallo de la planta. Entonces, como que se entretejían, se colocaban de manera horizontal y vertical, y era como una especie de prensa que se hacía. Entonces tenían aproximadamente unos 30 centímetros, pero podían medir hasta 9 metros de largo. Entonces se pegaban de esa manera cruzada, y ese material fue el que se comenzó a utilizar, pero la palabra Biblia, hermanos, como tal, no se llamó así la Biblia originalmente, como lo vamos a ver después también. Ese fue un nombre que se le puso después y que se comenzó a consensuar esa palabra y se le comenzó a llamar a este libro Biblia. Por esa razón, por lo que acabo de explicar. Ahí ustedes, por ejemplo, tienen la planta de papiro. Ahí ya lo tenemos tratado, pero vacío, sin escritura. Y ahí ya está la escritura. Entonces tenemos las tres fases. Obviamente yo estoy resumiendo esto, obviamente, solamente para que tengan la idea. Y esa es la planta que crecía en los humedales o en las riberas del río Nilo principalmente, de donde se comenzó a extraer este material para poder hacer más duradero la escritura, porque al principio, a ver hermanos, ¿dónde se escribió originalmente la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Recuerdan? ¿Escribe en qué? En tablas de piedra, pero también en arcilla.
que Jeremías creo que le llama el polvo. Entonces, pero después los materiales fueron cambiando, después se inventó la imprenta, recuerdan el papel en China, etcétera, etcétera. Bueno, aproximadamente, hermanos, en los años 200 y 400 después de Cristo, los escritores cristianos comenzaron a llamarle a este libro Biblia. Libros en plural, pero no siempre se llamó así. Por lo tanto, ¿es básico lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? Pero sirve. Lo recuerdan los que lo sabían y los que no lo sabían ahora lo aprenden. Muy bien. Dos grandes divisiones de la Biblia o en la Biblia, porque se divide en dos partes la Biblia. El Antiguo Testamento, la palabra testamento, berit, en el hebreo significa pacto. Por lo tanto, podríamos llamar al Antiguo Testamento de una manera adecuada también Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, como ya lo hemos enseñado, y algunas partes en arameo, como por ejemplo el libro de Daniel, Daniel capítulo 2 creo que es. Y la cantidad de libros del Antiguo Testamento son 39. Entonces el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, tiene 39 libros. Y después llegamos a un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, que es un periodo intermedio de 400 años. Es decir, 400 años. En la próxima sesión les voy a traer algunas diapositivas. Bueno, pero por ahora permítanme usar las manitos. Aquí tengo 400 años y aquí nació el Señor. Entonces, 400 años hacia atrás, hacia Moisés, ahí se terminó de escribir el Antiguo Testamento. Pasaron 400 años, nació el Señor e inicia el Nuevo Testamento con el profeta Juan el Bautizador. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo me interesa que nos vaya quedando claro el tema de la división de la Biblia, en este caso la primera división, que es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Y estos libros, hermanos, se enfocan principalmente en la historia de Israel y de la promesa del Salvador que vendría, obviamente. Entonces, históricamente trata, repito, principalmente de la historia de Israel, obviamente la creación del mundo y todo lo que ustedes ya saben, pero se enfoca en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llamado de Abraham, etc., y su historia. Pero además de eso, del Mesías que vendría, del Salvador prometido. Y todo eso bajo la dirección, dominio, control soberano del Dios eterno. Dios controlando todo. Dios llevando todo a cabo. Entonces en eso consiste, hermanos, el Antiguo Testamento y este periodo, repito, que se conoce como periodo intertestamentario de 400 años, que también se le llama, y esto es interesante, se le llama el silencio de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el periodo de 400 años no hubo ningún profeta autorizado por Dios para entregar profecía. Lo repito, esos 400 años se cierra el canon del Antiguo Testamento, pasan 400 años y esos 400 años también se le llama el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque ya Jeremías no estaba, Isaías no estaba, Oseas no estaba, no quedaba ningún profeta autorizado por Dios para entregar palabra de Dios al pueblo, como una especie de juicio de parte de Dios. Les voy a adelantar esto, lo vamos a ver después en el canon bíblico. Los libros apócrifos,
se escribieron en este periodo de tiempo. Por eso es que como no pertenecen al canon hebreo, que fue el que el Señor confirmó, entonces no son libros autorizados y no están dentro del canon que el Señor mismo confirmó, como lo vamos a estudiar después. Solo eso les voy a adelantar por ahora. ¿Sí? Muy bien. Después de los 400 años, ¿cuál fue el primer profeta autorizado por Dios que preparó el camino del Señor? Juan el Bautizador. ¿Por qué me gusta decirle bautizador? Porque Juan no era bautista. Juan no era presbiteriano ni pentecostal. Bautizador. Bueno. Segunda división. Nuevo Testamento, la palabra testamento en el griego, diaté, que significa pacto también o alianza. Por lo tanto, como dije anteriormente, también podemos llamar al Nuevo Testamento nuevo pacto, el que fue sellado, el que fue realizado, el que fue, llevado a cabo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos. Escrito en griego koiné o común. Y la cantidad de libros son 27. Y estos libros se enfocan principalmente en la persona de Cristo y en el establecimiento de su iglesia. Y podríamos decir también aquí, la obra redentora del Señor, la obra vista desde 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que registraron las palabras, hechos, obras del Señor, pero después con las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro, se amplía lo que se enseñó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces en las cartas se expanden lo que se explica en los evangelios. Total libros de la Biblia, 66. 39 en el Antiguo Pacto, 27 en el Nuevo Pacto, total 66 libros. ¿Cuántos de esos 66 libros se los sabe de memoria, hermano? A ver. Ya lo puse en problema ya. Bueno, decía un pastor, tal debiera ser el dominio de cada uno de los creyentes de la palabra de Dios, que debiera saber claramente dónde está Nahum. Es terrible buscar Nahum, ¿cierto? Siempre cuenta un pastor, abran su Biblia en Nahum 1. Terminó el sermón y todavía no encontraban Nahum, los hermanos. Bueno, avancemos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Avancemos. Los autores. A mí me gusta llamarle más escritores, pero permítanme usar la palabra autores, porque el autor es uno solo. Los escritores fueron humanos. Escrita por unos 40 autores con diversas vocaciones u oficios. Por ejemplo, por mencionar algunos, y esto es muy interesante, hermanos, y es lo siguiente. Moisés, por ejemplo, fue un líder político. Josué, un líder militar. David, un pastor. Salomón, un rey. Bueno, David también fue rey. Amós, un ganadero y cultivador de higos. Daniel, un primer ministro. Mateo, un recaudador de impuestos. Lucas, un médico. Pablo, un rabino. Pedro, un pescador. Esta es una de las razones por el cual en la Biblia observamos diferentes
tipos de expresiones. Es como lógico, ¿verdad? O sea, yo no le puedo pedir que Pedro, sin desmerecerlo por si acaso, hago la aclaración. No puedo esperar que Pedro escriba igual que Lucas. Lucas tenía otra preparación. Lucas era médico. Pedro, un pescador. Entonces vamos a observar una diferencia en la escritura de las porciones bíblicas. Después lo vamos a ver en el canon bíblico. Es interesante, hermanos, que Dios soberanamente, cuando preparó a Moisés, cuando Moisés fue rescatado de la arquilla en el río Nilo, Dios soberanamente lo preparó en la cultura, educación egipcia. Lo preparó soberanamente para que pudiera escribir después el Pentateuco. De la misma forma, Dios preparó soberanamente a un pescador. ¿De qué forma? Con el mejor maestro de la historia del universo, al mismo Señor Jesucristo. Pero resulta ser que el mismo Señor o el Espíritu del Señor capacitó tanto a Moisés, un líder político, como a un pescador llamado Pedro. ¿Y por qué Moisés y Pedro, viviendo en épocas tan diferentes, con culturas tan diferentes, no hay contradicciones? Porque el autor fue divino y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver después cuando estudiemos los conceptos de revelación, inspiración. Porque eso es lo que caracteriza a la Biblia y nunca en la Biblia, jamás, hay contradicciones. Si aparentemente hay una contradicción, es aquí, en el cerebro tan finito que tenemos, tan limitado que tenemos. Pero en la mente de Dios, en la doctrina de la inspiración, no hay contradicciones. Muy bien. Aproximadamente escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. Después en el canon bíblico vamos a ver que Job se dice que fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento. Por eso es que yo le he dicho a ustedes que los libros de la Biblia no son cronológicos, no están ordenados en orden cronológico. Porque Job tendríamos que sacarlo antes de Salmo y llevarlo antes de Génesis. Pero no es el propósito ordenar los libros de la Biblia de manera cronológica. Por lo tanto, se sostiene que Job fue escrito en el año 1500 aproximadamente antes de Cristo, es decir, unos 50 años antes de Moisés. Y el apóstol Juan, en el año 90-95 aproximadamente después de Cristo, escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces ahí tenemos cubierto aproximadamente 1600 años, que es el periodo que la Biblia cubre en cuanto a su escritura. Pero obviamente la Biblia se va a la eternidad, de cuando Dios nos conoció de antemano, por ejemplo. Eso no se puede establecer una cronología para eso porque nos metemos a la eternidad y eso es ausencia de tiempo. Entonces la Biblia cubre un periodo de 1600 en su escritura, pero la Biblia va más allá del tiempo cronológico del hombre. Después, cuando veamos teología propia, en uno de los aspectos de la creación vamos a ver algo maravilloso. Yo tengo una teoría que es la que quiero explicarles después con respecto a la creación de los ángeles. ¿No se imaginan, hermanos, cómo nos vamos a maravillar en este curso que vamos a tener? Que están insistiendo en que haga 3 clases de cada materia, no 2. Bueno, lo vamos a pensar. Muy bien.
Avancemos entonces. Ahí tenemos, siempre lo he hecho a perder, ya lo eché a perder, no importa. Aquí tenemos, hermanos, las divisiones, podríamos decir, nuestras divisiones, el Pentateuco, los primeros 5 libros, libros históricos que comienzan con Josué, ahí están en orden por si acaso. Los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Entonces, ahí tenemos la clasificación que nosotros le hemos dado a nuestra Biblia, a la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos. Entonces están clasificados de esa manera. Cada una de esas clasificaciones, cada uno de esos libros, mejor dicho, tiene un contexto particular, tiene una cultura particular. La cultura en la cual se escribió el Pentateuco no es la misma en la que se escribió, por ejemplo, los profetas mayores y menores. Ahí Dios ya había juzgado a Israel, por ejemplo. Entonces ahí tenemos toda la historia de Israel, como dije al principio, en ese Antiguo Testamento, 39 libros. Entonces ahí está esa división en un recuadro. Ahora tenemos el Nuevo Testamento. Estoy resumiendo toda la información anterior. 27 libros dijimos. Y ahí tenemos esa división. Evangelios, históricos, cartas paulinas, cartas generales, profecía. Evangelios. También prefiero decir evangelistas, porque el evangelio, ¿cuántos son? ¿4? No, el evangelio es uno solo, pero aquí está descrito con la mirada, con la mano de 4 hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos se enfocó en diferentes aspectos de la vida del Señor. Por eso es que no todos, escriben lo mismo algunos, pero no todos escriben exactamente lo mismo. Entonces son miradas diferentes. Bueno, de hecho, Mateo sí estuvo con el Señor, pero Marcos no. No fue un apóstol del Señor. Lucas tampoco. Pero Lucas escribió avalado por Pablo y Marcos escribió avalado y autorizado por el apóstol Pedro, que era uno de los criterios del canon, que después lo vamos a ver también. Uno de los criterios para establecer el canon bíblico era que el libro debía ser escrito por un apóstol, o en este caso un profeta autorizado, o alguien asociado con ellos. Entonces, ¿cuál era la dupla allí? Marcos con Pedro y Lucas con Pablo. De hecho, Pablo y Lucas se dieron un viaje también, estuvieron como 15 días juntos. Yo siempre he pensado, ¿cómo habrán sido las conversaciones de Pablo y Lucas? Como haber estado ahí poniendo oreja para aprender. Pablo, un rabino, instruido a los pies de Gamaliel. Lucas, un médico. Imagínate el nivel de conversación, de teología que tenían. Impresionante, ¿no? Bueno, Hechos, ¿qué es eso en el fondo? Hechos, acontecimientos que sucedieron después que el Señor ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo y la iglesia y todo eso. Las cartas paulinas, Romanos es lo que estamos estudiando por ahora, y cada una de esas cartas, hermanos, como dije anteriormente, es la expansión, es la explicación más amplia de lo que se narró en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, tenemos mucho más completo lo que Cristo enseñó e hizo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se expande la explicación. Y eso es lindo, hermanos, porque lo que no entendemos en una porción bíblica, como la Biblia se interpreta a sí misma, la vamos a encontrar en otra porción bíblica. Porque la Biblia es consistente, armónica, es coherente, se complementa. Cartas generales,
Santiago, Hebreos, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En la última clasificación de profecía, porque es un libro de profecía, como el mismo apóstol Juan lo señala. Muy bien, entonces ahí tenemos la clasificación tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento en nuestra época. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Y aquí van a entender algo básico, pero después lo vamos a profundizar más en el canon bíblico. La Biblia hebrea son 24 libros, y aquí es donde inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué la Biblia hebrea del Antiguo Testamento tiene 24 y nosotros en nuestro Antiguo Testamento o pacto tenemos 39 libros? ¿Por qué la diferencia? Bueno, veámoslo por favor. Ellos dividían principalmente la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, en tres partes. La Torá, que significa ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas, que en hebreo se escribe ahí como ustedes lo ven. Y las escrituras, los escritos, los ketubim. El punto es el siguiente, hermanos. Por ejemplo, los 12 profetas menores que nosotros tenemos en nuestras Biblias, de Oseas a Malaquías, en la Biblia hebrea se cuentan por 1. Entonces ahí se reduce la cantidad a 24. Nosotros no, los colocamos por separado. Para ellos era como un libro con 12 capítulos. Lo mismo para nosotros, el Pentateuco son 5 libros, para ellos era 1 en 5 capítulos. Por eso se reduce. Ahora bien, a la Biblia hebrea se le llama Tanakh. ¿Por qué razón? Porque las iniciales T de la Torá, K de Ketuvim, no sé si así se pronuncia, y Ketuvim, la N, perdón, ahí, entonces tenemos la T, abreviatura de Ta, la N de Na y la K, Tanakh o Tanaj al final. Entonces la Tanaj es la Biblia hebrea que ustedes ven ahí, dividida de esa manera. Y que para nosotros son 39 libros porque nosotros vemos los libros de manera separada, ellos lo ven en su conjunto. ¿Soy claro, hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, así da gusto enseñar, cuando entienden al tiro. Muy bien, avancemos. Respaldo escritural de la Biblia hebrea. Y atención con esto. Esto fue lo que confirmó el Señor. No penséis que he venido para abrogar ¿qué cosa? ¿La ley o los profetas? Aquí se colocan 2 divisiones para representar la totalidad. Otro pasaje, Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas. ¿Por qué se habla de Moisés? Porque Moisés fue el escritor ¿de qué? Del Pentateuco, la Torá. Entonces se coloca al autor en representación de los libros y los profetas. Y aquí en Lucas 24, 44, ¿cuántas divisiones aparecen? Está en negrita. La ley de Moisés o la Torá, los profetas y en los salmos. No puedo retroceder, no sé por qué. Si podemos retroceder, por favor. Si no se puede, no importa, avanzo. Ya. Bueno, ahí entonces, en el último pasaje que señalé,
aparecen las tres divisiones. ¿Y por qué aparecen los Salmos? Porque los Salmos es el primer libro de la tercera división, de los Ketubim. Bueno, entonces ahí aparecen las tres divisiones representando el canon que el Señor confirmó. Eso es muy interesante. De 24 libros, no de más, porque los demás se escribieron en el periodo intertestamentario que no fue aprobado por el Señor, o en este caso los rabinos judíos. Muy bien, expresiones para referirse a la Biblia. Esto lo vamos a ver así rápidamente. ¿Cómo se le llama a la Biblia? De acuerdo a Juan 10:35, la Escritura. ¿Cómo se le llama en Juan 5:39? Las Escrituras. ¿Cómo se le llama en Romanos 1:2? Las Santas Escrituras. ¿Cómo se le llama en 2 Timoteo 3:15? Las Sagradas Escrituras. Todas esas expresiones son sinónimas. Se están refiriendo a la palabra de Dios. Es verdad que alguna de ellas se refiere al Antiguo Testamento, pero hoy por alcance tenemos que involucrar toda la palabra de Dios, obviamente. ¿Cómo se le llama en Romanos 3:2? La palabra de Dios. Y aquí está lo que dije anteriormente, la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. ¿A qué división se refiere esa? ¿A cuál? ¿Del Nuevo Testamento? No, del Antiguo Testamento, la Tanakh, la Biblia hebrea. Que ellos tienen 24 y nosotros la tenemos en 39 libros. Que en el fondo es lo mismo, solamente que se distinguen de manera por separada los libros. Esa es la diferencia. Muy bien. Un dato interesante aquí. En Romanos 3:2, la palabra de Dios ahí se traduce por el griego logión o logión, que es palabra u oráculo. Y el oráculo, hermanos, en la filosofía griega, en la cultura o mitología griega, era un sitio donde los dioses hablaban. Delfi era uno conocido, era más famoso. Curiosamente, este es el oráculo de Dios. De aquí es de donde Dios habla. De aquí y solo por acá. Por eso es que es peligroso cuando viene alguien y dice, Pastor Adiel, le traigo una palabra del Señor. Bueno, hay que ponerse a tiritar si no viene de aquí, ¿cierto? Porque si viene la persona y me dice, bueno, yo lo vi en una visión y qué sé yo, va a ser el predicador del siglo XXI y lo voy a llevar por muchos lugares, etcétera, etcétera. Bueno, eso es complejo porque eso no lo dice la Escritura. Entonces aquí están los oráculos de Dios. De aquí es el lugar donde Dios habla, alimenta a su pueblo. Por eso es que en la Biblia, hermanos, la expresión así dice Jehová o así dice el Señor o como está escrito aparecen aproximadamente 2000 veces. 2000 veces. Así dice el Señor. Los profetas, por ejemplo, hebreos, tenían esa expresión. Así dice Juan Pérez, ¿eso decían? No. Así dice Jeremías, así dice el Señor. Los portavoces humanos eran los hombres, Daniel, Jeremías, etc. Aunque Daniel no se le trataba como tal, como un profeta, pero los demás, Oseas, qué sé yo, Ageo, Jeremías, hablaban como portavoces de Dios. ¿Pero por qué? Porque así dice el Señor. Bueno, un dato interesante, o algunos datos interesantes. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo 4 de ellos no contienen referencia
al pecado de Satanás o del hombre o de los ángeles? ¿Cuáles son esos únicos 4 capítulos que la Biblia no está manchada de pecado? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. ¿Por qué razón Génesis 1 y 2? Porque en Génesis 3 comienza a narrarse el pecado no solo de Adán, sino también en representación de Satanás la serpiente. Porque Satanás se rebeló contra Dios y en consecuencia arrastró con él también a ángeles, demonios, que lo siguieron. Entonces en Génesis 1 y 2 no hay pecado. Yo personalmente no creo en la teoría de la brecha que sostiene que entre Génesis 1 y 2, cuando la Biblia dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, que ahí Satanás produjo una rebelión y desordenó la tierra. Yo no creo eso. Cuando después lleguemos a lo que corresponda, voy a enseñar acerca de eso. Entonces en Génesis 1 y 2, Dios a través de Moisés narra cómo Dios creó el mundo. Ahí no había pecado. Pero en Génesis 3 se introduce el pecado en la narrativa de Génesis. ¿Y por qué en Génesis 21 y 22 ya no hay pecado? Porque en el capítulo 20, capítulo 19, Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los que se rebelan contra Dios ya habrán enfrentado la gran sentencia del juicio del gran trono blanco para ser echados en un fuego que arde, en un lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 21 y 22 viene la maravilla del nuevo cielo y nueva tierra, donde vamos a estar todos juntos, disfrutando, que también lo vamos a estudiar en teología sistemática, cómo va a ser el cielo, cómo vamos a ser nosotros. Me voy a acordar, pastor, de esta hermana que siempre hablaba de mí. No, no te vas a acordar de eso, porque vamos a estar glorificados y ya no va a haber pecado en nosotros. Entonces, eso es curioso, es interesante que no aparezca el pecado en esos 2 capítulos del principio y 2 capítulos del final también. Esto lo he enseñado en otras ocasiones, lo voy a recordar. Ustedes saben que originalmente la palabra de Dios o los escritos originales, que son llamados autógrafos, no tenían capítulos, ni versículos, ni títulos, ni subtítulos. Robert Stephanus, que es más conocido con ese nombre, fue el que dividió el Nuevo Testamento en versículos en el siglo XVI. Si quieren saber el año, 1551. Y en el 1221, Esteban Lanton dividió la Biblia en capítulos en el siglo XIII o 1221. Ellos ordenaron la palabra de Dios, ellos ordenaron la Biblia, obviamente, valga la redundancia, para organizarla, para ordenarla y fuera más fácil para el lector. Fue una ayuda, ¿verdad? Imagínate si alguien no conoce la Biblia y le dices, abran su Biblia en Ageo 4 o en Ageo. Pero Ageo 4, versículo 3, todo el mundo sabe dónde está eso. ¿Por qué? Porque fue ordenada de tal manera de facilitar su lectura y su comprensión también, podríamos decir. Si quieren más detalles estadísticos de la Biblia, pueden consultar nuestra página. No sé si la han visto ahí, pero en sección estadísticas bíblicas aparece allí datos muy interesantes de los capítulos, versículos, etcétera, etcétera, para conocer más de el libro que tenemos en nuestras manos. Muy bien. Conclusión. Me quedan 20 minutos para terminar. Para ir concluyendo, voy a citar
a John MacArthur. Cito, también es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente. Dios para su gloria, Dios para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas a fin de que sean los súbditos de su reino eterno para propósito, adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, poder, misericordia, gracia y gloria, con el objetivo de reunir a sus escogidos. Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención, desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Hay un Dios, la Biblia tiene un creador, es un libro, tiene un plan de gracia registrado desde el inicio, que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Esto está en el manual bíblico MacArthur. ¿Qué es lo glorioso de esto, hermanos? Que tú y yo estamos en este plan, estamos involucrados en este programa salvífico, redentor, soberano de Dios. Es increíble cómo Dios ha venido controlando, dominando todo, absolutamente todo en la historia, incluido su soberanía sobre el pecado de Adán y Eva, incluido su soberanía, su poder, su dominio sobre el pecado de Satanás y sus ángeles. Porque debemos entender, hermanos, que el plan de Dios que se va desarrollando progresivamente en la Biblia no puede ser frustrado por nada ni por nadie. El plan de Dios no puede ser obstaculizado por ningún pecado, por más grande que sea. ¿Por qué? Porque el que lleva a cabo, porque el que controla, porque el que es soberano, por sobre los calendarios, por sobre la cronología, por sobre tu vida y mi vida, por sobre la vida de los pecadores del mundo, de los reyes, capitanes, líderes políticos, líderes militares, etcétera, etcétera, es Dios. ¿Quién podría detener su mano, como lo preguntó Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, por ejemplo, Daniel capítulo 4? ¿Quién podría decirle a Dios qué es lo que haces? ¿Quién podría decir o cuestionar el hecho de que esta cantidad de autores de la Biblia o escritores, líderes políticos como lo vimos, pescadores, ganaderos, recolectores de higos, reyes, pastores, a cada uno de ellos Dios haya preparado un contexto cultural apropiado y coherente para que ellos fueran preparados y escribieran lo que Dios quería que escribieran, para que eso fuera desarrollado progresivamente en la historia de la Biblia? ¿No es eso maravilloso, hermanos? Moisés fue educado como Dios quería que fuera educado, aunque fuera un imperio pagano como el egipcio. Dios lo quiso así.
y no se alteró su plan. Nada lo pilla por sorpresa a Dios. Nada confunde a Dios. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro haya aprendido del mar, de las redes, y que después el apóstol Pedro haya escrito 2 cartas para bendición, edificación, y eso no se haya salido del plan soberano del desarrollo de la historia bíblica de la redención del hombre? ¿Por qué? Porque hay una mente divina dirigiendo, custodiando todo lo que ellos escribieron con su puño y letra. Yo cada vez que estoy leyendo la Biblia, ahora voy ya en el 2.º libro de Samuel, y estoy leyendo la Biblia detenidamente, 2 capítulos diarios, y marco cada detalle. Y es impresionante cómo mientras más leemos la Biblia como ejercicio diario, nos va quedando el panorama más claro, cómo Dios dirigió todo desde el principio, pero exacto, de manera perfecta. E insisto, aun cuando eso involucró los pecados de los hombres. Alguien podría decir cuando vio a Eva comiendo el fruto, y permítanme esta ilustración, viendo desde afuera esa imagen, qué lástima, el plan de Dios se frustró. No podríamos decir eso, hermanos, porque la caída de Adán y Eva no tomaron por sorpresa a Dios. Claro que Él sabía que sucedería eso. Por eso es que la cruz fue establecida antes que Dios dijera sea la luz. Y Él delineó, Él estableció, Él trazó un plan redentor antes, no después de Génesis 3. Y lo más lindo de todo es que, como lo hemos venido viendo en Romanos 8, antes del madero que Dios creó a través de los árboles en Génesis capítulo 1, Dios ya a nosotros nos había conocido, nos había predestinado, nos llamó en tu cronología de vida, te justificó allí y ya te glorificó. Nada aborta el plan de Dios, nada frustra el plan de Dios, nada confunde el plan de Dios. Y eso lo observamos una y otra vez en el desarrollo histórico de la Biblia. Ahora, última pregunta para terminar. Esto no lo registré en la diapositiva porque quiero terminar con esta reflexión antes de orar. Una pregunta para todos ustedes. ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? Por tercera vez, ¿qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Cómo consideras tu Biblia? ¿Eres de aquellas personas que la mantienes cerrada de domingo 1 de la tarde hasta el domingo 10 de la mañana porque hay que ir al culto, entonces ahí la volvemos a abrir? ¿O este libro lo estás abriendo todos los días? Todos los días. Lo abres y lo cierras, lo abres y lo cierras. Yo no creo que a estas alturas ya, después de tantos años enseñando la Biblia, no, pastor, yo la tengo en el Salmo 91 y de ahí nadie me la toca, pastor, está abiertita ahí. No se abre ni para adelante ni para atrás. Ya no estamos en eso, ¿verdad? Ya salimos de esa terrible ignorancia por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Es importante para ti? Hermanos, si bien es cierto, hoy día fue la sesión 1, pero prácticamente fue la introducción, porque todavía nos queda mucho por delante de bibliología. Cuando expliquemos la revelación de Dios, su inspiración,
la interpretación, la iluminación. Bueno, como ya dije anteriormente, la inerrancia. ¿Sabías que este libro en sus escritos originales no tiene ningún error? ¿Es infalible? El canon, ¿cómo se formó el canon? Y todos esos antecedentes te van a traer a ti más seguridad de que el libro que tienes, llamado Biblia, en plural, libros, es el libro que Dios ha dejado para que tú puedas someterte a él. Y hermanos amados, antes de leer una cita de Charles Spurgeon, antes de leer una cita de él y orar, quiero recordarles que la lectura de la Biblia, como lo vamos a comprobar también con este predicador del siglo XIX, o XX, perdón, XIX, si no me equivoco, ¿sí? Lo dijo también. Hermanos, cuando tú leas tu Biblia, que sea una reflexión meditada, como leíamos la cita de R.C. Sproul. No es que ya leí 2 capítulos, tic, listo, los leí. En la tarde tu hijo, ¿y mamá qué leíste? No me acuerdo, hijo, pero el tic. ¿Me explico? Hoy día leí 4 capítulos, mamá. Ay, ¿de qué trataban? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero los leí, pues mamá. Tic. No, pues hermanos, no. La lectura tiene que tener un objetivo, tiene que ser una lectura comprensiva. Destaca los verbos, destaca aquellas cosas que te llaman la atención. Cómprate lápices rojos, verdes, lo que quieras, pero subraya tu Biblia. Si tienes dudas, consúltanos. Si no sabemos, lo vamos a consultar nosotros a otros que saben. Pero que tenga un objetivo pedagógico la lectura. No simplemente por llenar un calendario con puros tic que has leído 2 o 3 capítulos en el día. Tiene que tener un objetivo edificador, pedagógico, la lectura de la palabra de Dios. Si no, ¿de qué va a servir? En términos sustanciales me refiero. Ahora, te digo honestamente, sería una vergüenza que alguno de ustedes aquí no esté leyendo su Biblia. Sería una vergüenza. El apóstol Pablo provocaba tristeza con un propósito, para producir arrepentimiento. Bueno, si te avergüenza esta pregunta, bienvenido sea, siempre y cuando te lleve a un arrepentimiento. Debes abrazar la palabra de Dios. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué estás haciendo con tu Biblia? El día que Spurgeon exhortó a su congregación en cuanto a la lectura y el estudio de la Biblia, él dijo lo siguiente. Abran sus oídos, por favor. Él dice: me gustaría recalcar esto para algunos de ustedes. Ustedes tienen la Biblia en su casa. Yo sé. ¿No les gustaría estar sin la Biblia? Podría pensarse que son paganos si no tuvieran la Biblia. Tienen la Biblia muy bien encuadernada y son volúmenes que se ven preciosos. ¿No se ven muy usadas? ¿No han sido leídas? Y no es muy probable que sean leídas, pues solo se sacan el día domingo para que les dé el aire. Y permanecen en el guardarropa junto con el pañuelo del traje todo el resto de la semana. Ustedes no leen la palabra, no la escudriñan. ¿Y cómo esperan recibir la bendición divina? No quiero decir algo que sea muy severo, sino es estrictamente la verdad. Que hablen sus propias conciencias. Pero quiero hacer una pregunta muy osada. ¿Acaso no leen la Biblia? Muchos de ustedes, de una manera muy apresurada, leen solo un poquito y luego la hacen a un lado. ¿Acaso no olvidan pronto lo que han leído?
y pierden el poco efecto que pudo haber tenido la lectura, ¿cuán poco de ustedes están decididos a llegar hasta el alma de ella, hasta su vida, hasta su esencia y beber de su significado? Pues bien, si no hacen eso, les digo de nuevo que la lectura de ustedes es una lectura miserable, muerta, que no produce beneficio alguno. Ni siquiera la podemos llamar lectura. Ese nombre no podría aplicarse. Que el Espíritu bendito les dé arrepentimiento en lo tocante a este tema. Fin de la cita. ¿Recuerdan esta historia? Había un pastor que lo invitaron a comer. El pastor se fue y lo volvieron a invitar en un año más tarde. Cuando se fue el pastor, echaron de menos un cuchillo y empezaron a cuestionar al pastor entre el matrimonio. ¿El pastor se llevó el cuchillo? ¿El pastor se robó el cuchillo? ¿Cómo puede ser? Volvió al año siguiente el pastor a comer otra vez. Se sentaron a la mesa un tanto tímidos el matrimonio. Pastor, mire, tenemos una inquietud. Queremos preguntarle, ¿usted se llevó el cuchillo de nuestra casa? No, le dice. Pásenme esa Biblia llena de polvo que está ahí. El pastor la abre y el cuchillo estaba ahí. Salmo 1:1. Y en la ley de Jehová medita no un año a otro año, de día y de noche. Aquí está el cuchillo. Sería bueno que revisaran sus Biblias. Oramos al Señor. Padre bendito, estamos conociendo acerca de este libro tan maravilloso. Si bien es cierto, son muchos datos, son probablemente números o antecedentes, Señor, que son necesarios para poder entender mejor tu palabra. Sin embargo, aunque haya sido o haya tenido un aspecto introductorio esta clase, tú siempre, Señor, nos hablas y mueves nuestras conciencias, porque este precioso libro que tú nos has regalado es para que lo abracemos, es para que nos apasionemos por él, nos sometamos a él, lo escudriñemos, lo leamos meditadamente, edificantemente, con un objetivo, con un propósito. Perdónanos, Señor, si no hemos abrazado este libro como tú quieres que lo hagamos. Perdónanos por nuestras lecturas irresponsables muchas veces, que ni siquiera recordamos lo que leemos. Enséñanos, Señor, por favor, a valorar este libro. Y permite, Señor, que todos estos estudios que vamos a ir llevando a cabo los próximos meses, puedas tratar con nosotros, puedas transformar nuestros corazones y en consecuencia también nuestras vidas externas. Pero no queremos ser los mismos después de esta clase. Ayúdanos, Señor, a ver la Biblia como tú quieres que la veamos, como tu palabra, no como la palabra de un ser humano, la palabra o el discurso de cualquier persona, sino que ella es tu palabra, es tu aliento de vida para nosotros. Si no bebemos de ella, como dijo Charles Spurgeon, si no comemos de ella, si no nos alimentamos de ella, nos morimos, nos desenfocamos, nos desorientamos, perdemos fuerzas espirituales, perdemos fortaleza
perdemos el gozo, perdemos nuestra comunión. Por eso, Señor, más que esto sea una clase, queremos, Señor, que sea el medio a través del cual tú hables, trates con nosotros y enciendas nuestros corazones con una pasión por ti, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, por los perdidos. Y así tu nombre, Señor, sea verdaderamente glorificado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que cada uno haya entendido de acuerdo a su capacidad y que hayamos aprendido algo nuevo o que hayamos recordado algo, Señor, que aprendimos en algún momento. Pero que todo sea para haber edificado nuestros corazones y nuestras mentes. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.